En los últimos meses, el mundo financiero ha encendido las alarmas. El dólar, la moneda que durante décadas fue considerada el gran refugio económico, está perdiendo fuerza de manera preocupante. El índice que mide su valor frente a divisas clave como el euro, la libra esterlina o el yen japonés muestra una caída superior al 11% en lo que va del año. ¿Te das cuenta de lo grave que es este dato? En condiciones normales, las oscilaciones apenas alcanzan 1 o 2 puntos porcentuales, pero hoy la magnitud del desplome habla de una crisis de confianza. El debilitamiento de la moneda estadounidense no se debe a un único motivo. Se trata de una combinación peligrosa de decisiones políticas, conflictos internacionales y tensiones económicas que generan incertidumbre. Uno de los factores más visibles es el regreso de Donald Trump a la presidencia y sus políticas arancelarias imprevisibles. Decidir aumentar de manera abrupta los impuestos a las importaciones genera volatilidad en los mercados. ¿Qué hace un inversor cuando no sabe qué reglas habrá mañana? Exacto, se retira. Y cuando los capitales abandonan Estados Unidos, la demanda por dólares se desploma, empujando aún más hacia abajo su valor. Otro elemento crítico es la confrontación entre Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Este organismo es clave para garantizar la estabilidad monetaria porque maneja los tipos de interés y controla la inflación. Sin embargo, las presiones del mandatario para forzar recortes inmediatos chocan con la prudencia de Powell. Si los tipos se reducen antes del tiempo, la inflación puede dispararse y con ello el poder adquisitivo del dólar se deteriora todavía más. La sola idea de que el Banco Central pierde independencia genera desconfianza internacional. ¿Invertirías tus ahorros en un país donde la política manda sobre la técnica económica? Muchos ya han respondido que no. Además, la propuesta de limitar la libertad de movimientos de capital está rompiendo uno de los pilares que hacía del dólar un refugio seguro. Durante décadas, cualquier persona del mundo podía invertir en bonos del tesoro o acciones estadounidenses sin temor a restricciones. Esa apertura fue un imán para el dinero extranjero, fortaleciendo la posición global del billete verde. Hoy, con proyectos de ley que plantean gravar a los inversores extranjeros en función de su país de origen, el atractivo se reduce. Si la confianza se quiebra, ¿qué incentivo tienen los capitales internacionales para permanecer en Estados Unidos? Los efectos se notan también en el mercado de bonos. A medida que los inversores venden sus posiciones, los precios de estos activos caen y los rendimientos suben. En la práctica significa que el gobierno estadounidense le resulta mucho más caro financiar su deuda. Antes podía emitir bonos con cupones de apenas 1%, ahora necesita ofrecer más del 4% para atraer compradores. Con una deuda que ya supera los 36 billones de dólares, la carga de intereses amenaza con devorar gran parte del presupuesto federal. Y eso implica menos recursos para salud, educación o infraestructura. La caída del dólar no solo afecta a los gobiernos y a los grandes inversores, también tiene repercusiones directas en las finanzas personales. Si la moneda estadounidense sigue perdiendo valor, cada dólar en tu bolsillo compra menos bienes y servicios. En términos prácticos, significa que la inflación se convierte en una amenaza constante para el ahorro. ¿Qué sentido tiene guardar dinero en efectivo si su poder adquisitivo se erosiona con rapidez? Este escenario obliga a repensar la forma en la que protegemos nuestro patrimonio. Una de las estrategias más utilizadas en tiempos de incertidumbre es diversificar las inversiones. No se trata de mover todo el capital a un único activo alternativo, sino de crear un portafolio equilibrado que combine distintas opciones. Bienes raíces, metales preciosos, criptomonedas y fondos indexados internacionales suelen ser vehículos que ayudan a reducir riesgos. Por ejemplo, el oro históricamente se ha considerado un refugio frente a la pérdida de valor de las monedas. ¿Sabías que en momentos de crisis suele dispararse el precio del oro precisamente porque los inversionistas buscan seguridad? Incluir una pequeña proporción de este metal a un portafolio puede marcar la diferencia. Las criptomonedas también entran en la ecuación. Aunque su volatilidad es alta, cumplen una función estratégica: descentralizar el control del dinero. Bitcoin, en particular, ha demostrado ser atractivo para quienes desconfían de las políticas monetarias de los gobiernos. Claro, no se recomienda colocar todos los recursos en activos digitales, pero destinando un porcentaje controlado se obtiene exposición a un mercado con potencial de crecimiento y que no depende de la Reserva Federal. ¿Estás preparado para que parte de tu libertad financiera dependa de activos que no están bajo el control de los bancos centrales? El sector inmobiliario continúa siendo otro de los pilares de inversión inteligente. Comprar propiedades en lugares estratégicos genera rentabilidad tanto por plusvalía como por renta pasiva. La ventaja frente al dólar es que los bienes raíces suelen mantener su valor real incluso en escenarios inflacionarios. No es casualidad que gran parte de las personas con alto patrimonio tengan una proporción considerable de sus activos en inmuebles.
Pregúntate, ¿qué pasaría con tu estabilidad financiera si parte de tu dinero estuviera respaldado por un activo tangible como una propiedad? Invertir en mercados internacionales es otra manera de equilibrar riesgos. Fondos que replican el comportamiento de índices europeos o asiáticos permiten diversificar la exposición y reducir la dependencia del dólar. De esta forma, si la economía estadounidense entra en un ciclo prolongado de debilidad, el portafolio todavía puede beneficiarse de regiones con mayor crecimiento. Esta estrategia se conecta directamente con la educación financiera, entender que no debemos atar todo nuestro futuro económico a una sola moneda. El colapso del dólar abre un debate importante sobre el dinero inteligente. No basta con ahorrar, es necesario aprender a mover el capital con visión estratégica. Si quieres mantener la libertad financiera, el secreto está en anticiparse. Identificar oportunidades, minimizar riesgos y construir un portafolio sólido marcará la diferencia entre perder valor con el dólar o aprovechar la situación para fortalecer tu patrimonio. La debilidad del dólar no se limita a un problema interno de Estados Unidos, también sacude el tablero económico mundial. Durante décadas fue considerado la divisa de referencia para el comercio internacional. El petróleo, los metales y gran parte de las materias primas se transaban en dólares. Hoy, con su caída, cada vez más países se plantean alternativas. China y Rusia impulsan el uso de sus propias monedas en acuerdos bilaterales, mientras que economías emergentes exploran la creación de bloques financieros regionales. ¿Qué impacto tendría que el dólar pierda ese estatus hegemónico? Significaría que Estados Unidos tendría menos influencia global y por ende menos capacidad de financiarse fácilmente. Los mercados de bonos reflejan este cambio de percepción. Al subir los rendimientos, aumenta la presión sobre la deuda estadounidense, encareciendo su sostenibilidad. Esto abre la puerta a que otras monedas como el euro o el yuan ganen terreno como opciones de reserva internacional. Incluso las criptomonedas aparecen en la conversación. Aunque todavía no sustituyen al dólar en el comercio global, su aceptación creciente demuestra que los inversionistas buscan nuevas formas de resguardar su capital. En este escenario, la educación financiera se convierte en un arma poderosa. Comprender cómo se mueven las monedas y anticipar tendencias es clave para cualquier persona que quiera proteger su dinero. Para el ciudadano común, el efecto se traduce en precios más altos en bienes importados, intereses costosos en créditos y menos poder adquisitivo. Frente a esto, adoptar estrategias de ahorro e inversión se vuelven indispensables. No se trata de esperar a que el gobierno solucione la situación, sino de tomar acción individual. Una práctica fundamental es convertir parte de los ingresos en activos que mantengan valor real a largo plazo. Otro paso es crear un fondo de emergencia sólido que permita enfrentar imprevistos sin endeudarse. Pregúntate, ¿tus finanzas personales resistirían un escenario prolongado de inflación y devaluación? El emprendimiento también cobra protagonismo. Iniciar proyectos propios que generen ingresos en monedas distintas al dólar o que aprovechen la digitalización abre nuevas oportunidades. Negocios online, consultorías internacionales y servicios basados en tecnología permiten facturar en euros, libras o incluso criptomonedas, diversificando las fuentes de ingresos. Esta es una de las claves para alcanzar la libertad financiera en tiempos de incertidumbre, no depender de un único flujo monetario. La caída del dólar representa un desafío histórico, pero también una oportunidad para quienes sepan adaptarse. Las reglas del juego económico están cambiando y el dinero inteligente es el que se mueve con visión estratégica. No basta con observar cómo la moneda pierde valor, es momento de actuar. Construir un portafolio diversificado, educarse constantemente en finanzas personales e identificar tendencias emergentes permitirá transformar una crisis en un trampolín hacia nuevas oportunidades. ¿Estás listo para tomar decisiones que aseguren tu independencia financiera más allá del destino del dólar?